Buenas tardes. Para no perder más tiempo, porque andamos ya un poco apurados, damos paso a la primera comunicación del Congreso a cargo de José Matesant del Barrio y Alberto Tal, titulada El ábside de la ermita de San Juan de Amellugo, su traslado desde las tierras de Castilla a Norteamérica. Bueno, muy buenas tardes. Quiero dar primeramente gracias a la organización del Congreso por haber admitido en la comunicación que voy a presentar sobre el ábside de la ermita de San Juan de Amellugo, su traslado desde las tierras de Castilla a Norteamérica. Bueno, este es un caso que emparenta con otras obras que ya se han investigado por María José Martínez Ruiz o el profesor Miguel Merino de Cáceres, que nos hablan de cómo algunos edificios arquitectónicos españoles, pues tras una venta, recalaron en Norteamérica. Tal es el caso del monasterio de Sacramenia o de Ovila. Amellugo se encuentra en torno a Miranda de Ebro, en la zona del desfiladero de Pancorbo. Es una pequeña población castellana que tiene pues, un origen medieval, ya aparece citado en la Edad Media pues, en diferentes lugares, como son el fuero de Covarrubias de Garci Fernández y también el fuero de Cerezo de Riotirón en el siglo XII. Esta localidad castellana tiene vinculación en los siglos bajomedievales con la familia Lara y también con la familia Velasco, y tenemos también noticias de la posesión de algunas tierras dentro de esta localidad de la familia Vélez de Guevara. Amellugo es una localidad que tiene una presencia constante en la documentación y de alguna manera pues aparece reflejada dentro del catastro de Ensenada, donde se nos habla de una población de pequeño tamaño, pero que tiene una vinculación con algunas casas nobiliares y en la que se encuentran diferentes edificios religiosos. El nuestro, el que vamos a abordar, es esta ermita de San Juan, que aparece reflejada en este precioso grabado francés de Charles Le Camus, según un dibujo de Salneuf, un geógrafo, en el que se nos muestra cómo van llegando a Amellugo las tropas francesas que vienen a ayudar a Fernando VII a recuperar el trono. Y en el primer término pues vemos el ábside románico de lo que fue primeramente una parroquia y posteriormente pasará a ser una ermita. Hay otra serie de datos que nos hablan sobre el destino de esta ermita, y en el Diccionario Geográfico Histórico de Madoz se nos habla también de la existencia de una ermita que está junto a la carretera, que tiene un origen medieval y de alguna manera tiene una importancia grande. Y también en el catálogo monumental de Narciso Centenax se nos habla de alguna manera ya de un cambio en la función de esta ermita, que tendrá ya lugar como cementerio. Hay una serie de planos de principios del siglo XX donde se nos revela que se encuentra en el ingreso de la propia localidad de Amellugo y de alguna manera cómo se mantiene en esos momentos todavía la función cementerial. Sin embargo, el destino de este cementerio, que debía estar en malas condiciones, hace que el propio párroco de la localidad de Amellugo le pida al arzobispo la posibilidad de que se vendan esos restos románicos tan importantes que estaban allí en la localidad para poder construir un nuevo cementerio. Se trata ya de unas fechas de 1929 y el propio arzobispo de Burgos, Manuel de Castro Alonso, le va a dar el permiso para que se venda, de tal manera que con el dinero que pueda recabar de esta venta del ábside de Amellugo y otros restos románicos, pues se pueda construir ese nuevo cementerio. Hay una serie de documentos, los que yo les presento están todos en el Archivo Diocesano de Burgos, que nos hablan de esas cartas entre el propio
párroco y el arzobispo, y el proyecto que debe presentar, que en este caso es un proyecto de un arquitecto, Sisto Erquiaga, donde ya se da el proyecto de lo que y el coste de dinero para el nuevo cementerio. Una fotografía de finales del siglo XIX nos habla de cómo se encontraba este ábside románico a la entrada de la propia localidad y de alguna manera la importancia que tiene como edificio con unos restos verdaderamente de valor. Esto ha sido estudiado en diferentes trabajos bibliográficos, desde los ya clásicos de Luciano Huidobro, en el trabajo de José Pérez Carmona y sobre todo pues Javier Vélez Chaurri hizo una aproximación en su románico de la comarca de Miranda, como también está la Enciclopedia del Románico y el libro últimamente publicado, esa colección por Félix Palomero. El ábside románico emparentaba con el de San Nicolás de Miranda de Ebro y con otro que existe en la provincia de Álava, en Tuesta, con una cabecera románica que tiene una serie de contrafuertes que enmarcan esos arcos románicos en profundidad y que se ha demostrado que tienen pues, un taller común. Las fotografías de Fotoclub nos permiten ver la configuración de esta ermita románica como se encuentra en una zona elevada y de alguna manera pues está enmarcada en un paisaje agreste. El interior, la foto de la izquierda es del Instituto Amatller de Barcelona, donde se encuentran una serie de fotografías hechas por Gudiol sobre este ábside románico y la contemplación de lo que es hoy el ábside de la iglesia de San Nicolás de Miranda de Ebro nos hace ver pues, este mismo taller. La obra de Ameyugo, en un momento determinado, pues va a tener una ausencia. Y en uno de las actas de la Real Academia de San Fernando, uno de los académicos, Teodoro Anasagasti, señala que ese ábside ha desaparecido, que no saben dónde se puede encontrar y de alguna forma pues que hay que dar una alarma de pérdida y que también esto lo refleja el pintor Marceliano Santamaría. Bueno, esta misma noticia se da de una manera mucho más literaria por Eduardo de Ontañón, que en uno de sus artículos habla de la pérdida del ábside románico de Ameyugo, de paradero desconocido, y lo curioso es lo que dice al final de este artículo. Dice, y la ermita, ¿qué fue de la ermita? Sonrisas de los campesinos. Les parece algo muy divertido que unos hombres de la ciudad se pregunten por este trasto tan viejo como una ermita cargada de años y soledades. Lo creen una broma, se la llevaron, dijo el más valiente, ¿para qué la queríamos? Bueno, realmente esto es algo que ha sucedido en otros lugares de España y una tesis doctoral hecha en Barcelona nos da la respuesta a cuál fue el resultado de esta venta de esta ermita. Guillén Cañameras, en una investigación sobre Gudiol Ricart como fotógrafo, pues encuentra una documentación en la que se nos habla que Gudiol Ricart está en Ameyugo en 1929 haciendo un recorrido por las tierras de Castilla y cómo él va a adquirir ese ábside románico que va a desmontar ayudado por el director del Museo Arqueológico de Barcelona. Las fotografías que tiene la Fundación Amatller de Barcelona nos da una visión de cómo se encontraba ese ábside románico, de alguna manera con una cabecera verdaderamente excepcional, que nos muestra que era la parte de alguna manera más sólida, aunque también había otros elementos relevantes dentro de lo que es la propia arquitectura del ábside. Para el desmontaje de este ábside, pues Gudiol Ricart acude a alguno de las personas que trabajaron con él
en la tienda de antigüedades La Sacristía de Barcelona, y también pues se utiliza lo que sería el propio arqueológico de Barcelona. El destino primeramente de lo que es los restos de Amellúgo se conocen por unas memorias que Antonio Gudiol, hermano de José Gudiol Ricart, dice que se llevaron a Vic. Vic era el lugar donde Gudiol Ricart pues tenía su origen familiar, y uno de los tíos era el director del Museo Diocesano de la Catedral de Vic. En la ciudad de Vic debió estar durante un tiempo, y así como en una masía que tenía la familia. Bueno, de estos datos, digamos, la lástima es que realmente aquí ya se pierde toda la constancia de qué ha sucedido con el ábside de Amellúgo. En el pueblo no hay ningún tipo de información que se pueda recabar. Los archivos de Amellúgo y del Gobierno Civil de Burgos no aportan absolutamente nada, y lo único que hay es una información que es prácticamente repetida de que estos restos románicos fueron a parar a Estados Unidos. Todos los investigadores que han llegado hasta este momento, pues hay que decir que aquí dan la última respuesta. Hay una otra obra que está en el Metropolitan Museum de Nueva York, que corresponde a unas tablas que se salieron de la iglesia parroquial de Amellúgo, en las cuales se habla de la intervención de Walter S. Cook, del Instituto de Fine Arts de Nueva York, y de un conservador de Reims Rorimer, que nos habla de cómo ellos también intervienen en la propia localidad de Amellúgo para el traslado de esas otras piezas. Realmente el Metropolitan Museum tiene una serie de obras de la provincia de Burgos o de tierras castellanas, como una portada románica de San Vicente de Frías, como el ya reconocido ábside de Fuentidueña, y de alguna manera también a Estados Unidos, como ya he señalado, fue a parar el monasterio de San Bernardo, lo que es el claustro Sala Capitular de Sacramenia. Las dos respuestas que algunos historiadores han dado, pero no están corroboradas de ninguna manera, es la de José Luis García Grinda, con el que hablé personalmente, que dice que este ábside puede estar en el Metropolitan Museum de Nueva York. Realmente eso es algo que no he podido corroborar, y es más, en el catálogo de obra del Museo Metropolitan de Nueva York no existe ningún dato que nos permita señalar esta referencia, que sin embargo sí aparece recogida como tal en el Inventario del Patrimonio Cultural del Instituto Patrimonio Cultural de España. Otra segunda hipótesis sobre dónde pudo ir directamente esta ábside románico es que fue comprado para la Hispanic Society de Nueva York. Así aparece reflejado en una serie de blogs y de noticias, y evidentemente pues tampoco existe ningún documento que nos hable ni la presencia fotográfica de este ábside o paradero. Realmente es algo que todavía quedaría por demostrar. Se sabe que Gudiol Ricart tenía muchos contactos en Estados Unidos, y habrá que esperar a que aparezca esa documentación que yo no he sido capaz de encontrar. Ya bastante me ha costado demostrar la venta de Gudiol Ricart, porque todo se hizo de una forma muy secreta y no se dio ninguna publicidad de venta, y de alguna manera pues podamos recabar el lugar a donde han ido a parar este ábside románico. Aquí está la bibliografía utilizada, y de alguna forma pues es un acicate el poder pues dar respuesta, aunque sea parcial, a qué ha sido de este ábside románico. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo por ajustarte al tiempo.
El siguiente comunicante es Miguel Hermoso Cuesta y su comunicación se titula Cuestión de estilo, el canon y coleccionismo de arte español siglos XVIII-XXI. Gracias, muchas gracias. Quería, en primer lugar, agradecer a la Fundación de la Junta de Castilla y León, a la Universidad de Burgos, a la doctora Borroguero y a todos ustedes su asistencia aquí hoy. Se oye poco. ¿No se oye? ¿No? ¿Tengo que hacer algo para que se oiga? Mira ahora, a ver, prueba ahora. ¿Ahora se oye? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora mejor? Sí. Sí, bueno, me acerco más. Les decía que estaba dando las gracias simplemente a todos ustedes por la asistencia, a la Junta de Castilla y León y a la Universidad de Burgos y a la doctora Borreguero por considerar válida mi intervención hoy aquí. Y lo que quería comentar no es tanto una presencia del arte español fuera de nuestras fronteras, sino de una ausencia, y cómo la creación del canon del arte español, que se lleva a cabo de manera muy efectiva desde finales del siglo XVIII, ha ignorado casi completamente a la escultura del siglo de oro. La idea de que el arte español es importante podría retrotraerse ya hasta el siglo XVI, los textos de Cristóbal de Villalón, de Luis de Peraza y tantos otros, pero es sobre todo con la conocida obra de Palomino cuando se define por primera vez la importancia de ese arte español en un libro que acumula sobre todo biografías de pintores, hay también de escultores, pero no tantas, y que consagra a Velázquez como la figura más importante del arte español, es decir, un pintor. Importante será también el famoso Viaje de España de Antonio Poz, en la que se resaltarán las obras artísticas más importantes que existen en las principales ciudades de la península, del territorio del Rey de España, y, como no, el diccionario de los más ilustres profesores de Bellas Artes de CEAN. En este proceso tendrá una importancia capital la oración que celebra la Academia de San Fernando el 14 de julio de 1781, pronunciada por Jovellanos el día del reparto de premios a los artistas que los han ganado. Y es precisamente cuando ya se advierte de manera muy pública y muy evidente esa consagración de Velázquez, que adquiere también un aire nacionalista. Jovellanos indica que Velázquez supo dar a sus personajes aquel aire propio y nacional, sin que explique lo que quiere decir con ello, señal de que todo el mundo entendía lo que se quería decir, y que efectivamente otros pueden alabar esas gracias de la belleza ideal, especialmente Mengs, en la famosa carta incluida en el Viaje de Pons, pero que él y los españoles pues, aplauden a Velázquez por haber sido singular en el talento de imitar la realidad. Ese realismo de la escuela española aparece ya, por lo tanto, aceptado en el año 1781, consagrado, enseguida pasará también a la crítica internacional, incluyendo también a Zurbarán, con ese claroscuro tan fuerte, y a Murillo, ese delicado Murillo, que comunica todos los encantos de la hermosura y de la gracia. Es decir, que los elementos típicos para valorar la pintura desarrollados en la Edad Moderna, el claroscuro, el dibujo, la gracia, la invención, aparecen todos condensados también en los principales representantes de la pintura española. También Jovellanos cita a algunos escultores, pero casi de pasada, sin hacer realmente una valoración crítica sobre ellos. El conocimiento de la pintura española en el extranjero se debe, como bien sabemos, a la actividad de las tropas napoleónicas, que entre sus generales pues, se encuentran algunos tan destacados en el expolio artístico como el mariscal Soult. Y es también muy conocido el inventario de Gómez y Maz de los cuadros sustraídos por ese gobierno intruso en Sevilla, un inventario de los cuadros depositados en el Alcázar que ascendía a 999 unidades. Y por supuesto no había ni una sola escultura, a pesar de que Martínez Montañés, Pedro Roldán, Luisa Roldán habían sido mencionados por Pons, por Palomino. Es algo que no interesa a los franceses. La obra más preciada que se lleva Soult es la Inmaculada, que todavía hoy se conoce a veces con su apellido, la Inmaculada Soult o de los Venerables, reintegrada al patrimonio español en 1941.
pero se llevan también los cuadros de Santa María la Blanca, Nacimiento de la Virgen, los lienzos de Zurbarán, del retablo mayor de la Cartuja de la Defensión, en Jerez, y también Wellington, como sabemos, recogiendo parte de ese equipaje del rey José en Vitoria, se queda con parte de esas obras de la colección real en las que hay importantes lienzos de artistas españoles, como el Aguador de Sevilla y también, como no, obras de Murillo. No nos sorprende, por lo tanto, que entre esas obras más apreciadas por estas tropas estén aquellos artistas que había mencionado Pons y que también había mencionado Jovellanos, Velázquez, Zurbarán y Murillo, lo cual no es casual. Este primer descubrimiento de la pintura española tendrá su consagración definitiva con la conocida como la Galería Española del rey Luis Felipe de Orleans, que se abrirá en el Palacio Museo del Louvre y que después se venderá cuando se acabe con la monarquía en 1848, entre los que había cuadros del Greco por primera vez en el exterior, pero lógicamente también Velázquez, Zurbarán y también Goya, que acabó después en Estados Unidos. Advertimos que en todos estos cuadros lo que predomina, lo veremos después también, son los retratos o las escenas religiosas con las que se identificaba ese carácter español, un arte religioso, inquisitorial y ese carácter propio y nacional que se daba en los retratos, pero escenas religiosas que son incruentas. Vamos a ver inmaculadas, adoraciones de los pastores, de los reyes magos, apariciones de la Virgen y de los santos, pero no se están buscando escenas de martirio de una crudeza extraordinaria. España era la gran excepción para toda Europa. Era un país que desde el siglo XVI se veía como oscurantista, inquisitorial, con un gobierno despótico, como hemos visto, y al mismo tiempo era ese país que por primera vez había detenido a la Grande Armée de Napoleón y que en 1812 había aprobado una constitución de corte liberal, en la que se reconocía que la soberanía residía en la nación y que ninguna persona o familia podía ostentar en propiedad ese título. España, por lo tanto, se convertía en un país peculiar, excepcional, que requería una explicación. Y la explicación se iba a dar por parte de los hispanistas franceses, ingleses y en ocasiones alemanes. Ese país romántico por excelencia, un tópico que todavía nos acompaña, que no ha sufrido ninguna influencia clásica, el papel realmente lo aguanta todo, y los moros conquistándola tras los vándalos y los godos han roto el hilo de la tradición romana. Por eso se ponen de moda, desde mediados del siglo XIX, las salas españolas. En toda mansión que se precie tiene que haber una sala decorada con cuadros españoles, si es posible, bellas santas de Zurbarán y algún retrato, con un fondo de cordobán o de tonos rojos o carmesíes, con reposteros y alfombras de Cuenca, como vemos también en esta Spanish Room, de una de las casas de invitados del Hearst Castle en San Simeón, donde, como vemos, aparece exactamente la misma estética, casi con 100 años de diferencia, y, por supuesto, todo ese coleccionismo internacional que muchas veces es de origen anglosajón y, por lo tanto, protestante, que no busca, ni admira, ni entiende esa iconografía católica, a veces muy compleja y muy desagradable para la vista, va a preferir siempre retratos. El propio Frick compró la imagen de San Jerónimo pensando que estaba comprando el retrato de un cardenal y no un santo. Y lo mismo ocurre con Huntington, que seguramente es la excepción porque sí incluye algunas escenas del Camino del Calvario, de la crucifixión, pero predominan también estos temas más amables, que son los que la sociedad del momento estaba dispuesta a aceptar dentro de estas mansiones o de estos museos. De hecho, cuando las tropas napoleónicas llevan a París este San Pablo ermitaño, que no es una imagen especialmente cruenta, pero tampoco perfectamente limpia ni idealizada, Gautier diría que por la noche estos personajes de los cuadros de Rivera parecen salirse del marco para atormentarnos, casi como si fueran espectros o monstruos, que llegan por la noche y que obligan a taparse incluso la cabeza con las sábanas. Así que, efectivamente, vemos que por una parte se admitía la presencia de ese realismo y ese naturalismo en la pintura española, pero no se coleccionaban esas obras realistas ni naturalistas, sino solamente una selección muy cuidadosa de lo que se consideraba como auténticamente español.
Y se podían hacer también recreaciones a modo de souvenirs de lujo, como este claustro español, que es únicamente una galería, no es en realidad un claustro, con azulejos y con esa especie de arco casi procedente de la India mogol, que enmarca el cuadro del jaleo. El claustro está perfectamente pensado para ubicarlo en este lugar y crear este efecto tan teatral, tan casi de tableau vivant, con el cuadro de Sargent, o la capilla que ya hemos visto antes, aunque Isabel Stuart Gardner nunca celebró misa en este lugar. Pero, puesto que es algo español, que es tan católico y tan flamenco y andaluz, hay que tener una capilla presidida, como no, por una pintura, y si hay escultura, tiene que ser una escultura en piedra o una escultura funeraria, no una escultura religiosa. Si es medieval o es neoclásica, mucho mejor, porque veremos que la escultura de ese siglo de oro, la escultura en madera policromada, no tiene cabida dentro de esa idea del arte español. El hecho de que la escultura no se busque, no se compre o no se traslade, no tiene que ver ni con sus dimensiones ni con su peso, puesto que en el siglo XIX se están moviendo piezas mucho más pesadas, como este banco del retablo del Palacio Arzobispal de Zaragoza, hecho en alabastro, patios enteros, como el patio del Palacio de Gabriel Zaporta en Zaragoza, que acabará en manos de un anticuario parisino, o el que ya hemos visto del Castillo de Vélez Blanco en la residencia de George Blumenthal en Nueva York, antes de pasar al Met. Y, por supuesto, esas techumbres buscadas por Hearst en Aragón en muchas ocasiones, también en Castilla, y que no tenían menor empacho en trocear y complementar o colocar de una manera diferente para que se ajustaran al espacio de las habitaciones que Julia Morgan estaba construyendo ya en San Simeón, y que le daban ese aire casi, hoy diríamos, de parador nacional, pero en la época se advertía como de auténtico arte español, diferenciando muy claramente entre la costa este, donde se buscaban más Velázquez, el Greco, en unos entornos a veces neorrococó, neo-Luis XVI, de la costa oeste, que tenía un pasado hispánico mucho más evidente, en Nuevo México y en California, donde se buscaba precisamente este tipo de estética. Pero incluso personas, estudiosos realmente importantes para el desarrollo de la historia de la filosofía en el siglo XIX y en el siglo XX, no eran capaces de apreciar que algunas de las características que supuestamente existían en la pintura española del siglo de oro también aparecían en la escultura y también en los retablos. Entendemos, por lo tanto, que italianos, franceses, ingleses, alemanes no sabían qué pensar ante este tipo de obras, porque no tenían referentes, les faltaba un término de comparación. Yo, teniendo un libro de Palomino, de Pons, de Ceán y el antecedente de Vasari, puedo saber qué tengo que buscar en un cuadro y cómo puedo entender esa pintura, en la que puedo interpretar su iconografía si me interesa, pero puedo apreciar también la técnica del artista, el manejo de la luz, las pinceladas, algo que lo puede acercar al arte contemporáneo. Pero no tengo escultura policromada en madera en los museos, ni la tengo tan abundantemente en Florencia, en Venecia o en Roma, ni mucho menos en París, en Londres o en Nueva York. Y vemos cómo Benedetto Croce, que se queja constantemente en este diario de juventud, de lo feos que son esos retablos y esas esculturas. De hecho, cuando llegan a Madrid, dice que ya están hartos de España y que no han visto arte bello en toda España. En Portugal nada y en Madrid solamente en el Museo del Prado y un poco en el Museo de Sevilla. Es decir, que el arte bello es la pintura. El resto es como si no existiera. Incluso García Lorca, con 20 años recién cumplidos, cuando viene con sus compañeros de instituto a Castilla, nos indica que efectivamente esos retablos y esas esculturas, al poeta que va a escribir un poema sobre ese San Miguel con enaguas en la alcoba de su torre, que estos son muñecos, maniquíes, juguetes de un hijo de gigante y que no merecen ni tan siquiera la consideración de obra de arte. Este tipo de obra tan típicamente hispánica, que es excepcional si estamos buscando una peculiaridad española, más allá de la pintura, no es apreciada ni valorada hasta bien entrado el siglo XX, porque se entiende que tiene un interés más etnográfico o antropológico que eminentemente artístico. Hay una excepción en todo el siglo XIX, y es el San Francisco de Pedro de Mena de la Catedral de Toledo, que en el año 1878 se lleva al Pabellón de España en la Exposición Universal de París,
causando admiración entre todos la prensa francesa y entre todos los intelectuales del momento. De hecho, en una colección privada en París, en la colección Odiot, existía una escultura que deriva del prototipo de Mena e inmediatamente, cuando acabó la Exposición Universal, el Louvre la adquirió. Es la única escultura española del siglo XVII y XVIII que conserva el museo todavía hasta hoy. Entendemos, por lo tanto, que ese paradigma, esa visión, no ha cambiado en prácticamente 200 años. Es interesante entender que la prensa creía, y la crítica, que la obra era de Alonso Cano, con lo cual era mucho más fácil de admitir, puesto que era obra también de un pintor español que había sido además escultor y arquitecto. Y fue el barón Charles Davilliers, que había venido a España, quien dijo que era una obra de Mena, como los investigadores españoles ya habían publicado, y era bastante conocido. Él mismo apunta que la obra es estupenda, que es magnífica, extraordinaria, y anota que parece, literalmente, parece un Zurbarán en escultura. Así que, efectivamente, si la obra era válida, era porque recordaba a un pintor y porque recordaba a la pintura, no porque tuviera unas características propias de un arte que mereciera ser conocido o entendido. Aquí Davilliers, sin saberlo, intuye que en el arte español del siglo de oro hay una extraordinaria competición y rivalidad entre pintores y escultores que crean un Paragonia a la española que la crítica ha tardado muchísimo tiempo en plantear o en descubrir, pero que es muy evidente cuando se estudia esta escultura policromada y cuando se advierten los parecidos que existen entre tantas obras del XVII y el XVIII y sus correspondientes pictóricos. Cuando España decide retomar el testigo de esa historia de la escultura, que no se ha hecho hasta bien entrado el siglo XIX, se han publicado muchísimos documentos relativos a retablos y a escultores. Y cuando se hace esta historia de la escultura, en la segunda mitad del siglo XIX, va a tener un camino contrario al de la pintura. La pintura española sigue un camino progresivo, que empezará con Pedro Berruguete, continúa con el Greco y acaba en Velázquez o en Goya, mientras que la escultura sufre un camino descendente o regresivo. Su punto máximo es Alonso Berruguete, que para eso ha estado en Italia y ha conocido personalmente a Miguel Ángel y encarna muy bien ese expresionismo que debe ser algo típicamente español, según nos dicen. Pero a partir de ese momento empieza su decadencia, por lo tanto, tampoco se considera como representativa del siglo de oro, sino que es un arte menor o en regresión. Esto se advierte en todo tipo de publicaciones hasta mediados del siglo XX, hasta 1945, cuando Pilmant publique su obra sobre la escultura policromada en España. Pero hay que tener en cuenta que cuando Marcel Dieulafoy, en 1908, publica su primer estudio monográfico reivindicando la importancia de esta escultura, incluye únicamente 3 fotografías en color, estamos en 1908, claro, en su obra. Y la primera, la que acompaña a la portadilla, es esta. No se puede ser más expresivo, ni más cruento, ni más desagradable. ¿De verdad no había otra cosa para poner en un libro de portada de escultura española barroca? Aquí tienen el original, que ya han reconocido, efectivamente, es bastante cruento. Y aquí tienen las otras 2 imágenes, Alonso Berruguete, que no podía faltar, claro, y Juan de Juni, otro gran expresionista francés, pero afincado en España. Es decir, artistas que han tenido contacto con el extranjero y que han supuesto una apertura para ese arte español que no se miraba solo a sí mismo. Estas tendencias que nos pueden parecer curiosas, es un tema que desarrollo más en el texto, podríamos pensar que están ya superadas. Hemos tenido una magnífica exposición dedicada a Martínez Montañés y a Gregorio Fernández en la Catedral de Valladolid el año pasado, y que esa transformación se debió gracias a esta exposición y al catálogo que la acompañaba, celebrada en Londres, en Valladolid y en Washington. Pero cuando leemos el texto del catálogo, reitero que estamos en el año 2010, vemos que se sigue insistiendo que en España la escultura desarrolló un realismo muy diferente porque estaba pintado y no era de mármol o de bronce, y más cruel que en Italia. El Cristo de la Buena Muerte de Juan de Mesa, que está en la Universidad de Sevilla, nos dice el comisario que está vívidamente representado momentos después de su muerte y que acercarse a esta escultura era sentir que se estaba realmente en presencia de Cristo muerto. Aquí tienen el Cristo de la Buena Muerte, obra de 1620 de Juan de Mesa,
en la que si miramos con los ojos del comisario vemos a un cuerpo recién fallecido después de un martirio que ha durado muchas horas. Les traigo un fotograma de la Pasión de Cristo de 2004 para que vean lo que parece más o menos, y esto es una película, un cuerpo humano martirizado después de bastantes horas y para que vuelvan a contemplar el Cristo de la Buena Muerte. Y sin embargo se nos dice que la escultura es hiperrealista y que acercarse a esta escultura era sentir que se estaba en presencia de Cristo muerto. Eso no es así. Y la escultura española del siglo XVII y el XVIII no funciona con estas categorías. Pero vemos otra vez esa mirada anglosajona de trasfondo protestante que cuando ve algo policromado ya piensa en realismo, cuando esto dista mucho de ser real. Pero así es como nos encontramos todavía hoy, con la ausencia de esa escultura policromada española del siglo XVII y el XVIII, formando parte de ese canon del arte español del siglo de oro. Les traigo una escultura más realista de las capuchinas del puerto de Santa María para que vean qué diferencia entre un cuerpo que chorrea sangre a borbotones y que está prácticamente desollado con excepción de la cabeza y lo que acabamos de ver. Es decir, cuando alguien quiere ser realista sabe cómo serlo, más ser naturalista. Pero hay un interés por negar ese carácter clásico, ese carácter contenido o equilibrado a la escultura española, porque eso supondría acabar con uno de los tópicos del arte español, la falta de idealización, el naturalismo excesivo y la mirada directa sobre las cosas concretas. Lo que pretenden estos escultores no es retratar un cuerpo muerto, es hacer una representación verosímil. Pero el concepto de verosimilitud dentro de las artes nos lleva inmediatamente a la poética de Aristóteles. Y entender que se estaba debatiendo en la Sevilla de comienzos del siglo XVII Aristóteles nos tira por tierra todo el andamiaje del arte español que hemos montado en los últimos 300 años. Podríamos pensar que las cosas están cambiando porque muchos museos internacionales llevan comprando escultura policromada española desde finales del siglo XX, no antes. Y alguna desde 1967. Algunas muy destacadas, pero hoy esta escultura es la única escultura española que hay en toda la colección del Getty, que es un museo especializado en arte europeo desde el Renacimiento hasta el siglo XIX y comienzos del XX, es la única y no está expuesta, lo dice en la propia página web, seguramente porque no saben cómo integrarla dentro de un discurso y porque les parecerá hiperrealista. En el año 2013, el Museo Meadows, que quizás sea la excepción junto con la Hispanic Society en cuanto a su selección de obras de arte español, incorporó esta figura de medio cuerpo, de pequeño formato, de Juan Alonso Villabrilla y Ron, que obviamente parece un Ribera en escultura, como el Pedro de Mena que hemos visto antes. En el año 2014 el Metropolitan compró estos dos bustos de Pedro de Mena y tuvo que hacer unas declaraciones el responsable del departamento justificando por qué estas esculturas que la prensa denominaba gore, tenían cabida dentro del Metropolitan y en el 2016 compró este grupo que Luisa Roldán hizo para Felipe V para revalidar su título de escultora de cámara. Todas las obras, como ven, son de pequeño o mediano formato, no hay obras de gran tamaño. No hay tampoco una gran efusión de sangre. Llamar a gore a este ecceomo que suponemos que lleva unas cuantas horas sin dormir, que ha sido flagelado, coronado de espinas y escupido, no es algo que aparezca en la superficie de esta estatua, pero entiendo que para un público poco acostumbrado les pueda parecer excesivo. Y en el año 2022, otra estatua de pequeño formato, amable, una Virgen con el Niño, casi un equivalente de Murillo en escultura, es la primera escultura de Luisa Roldán que se incorpora a las colecciones de la National Gallery of Art de Washington, que solamente tiene otra escultura española de Francisco Antonio Gijón, colocada en un nicho en la caja de la escalera, en una de las escaleras de subida al primer piso. En el año 58, María Elena Gómez Moreno, en su escultura del siglo XVII, reclamaba la importancia de esta escultura, que tenía que ser más conocida, más estudiada y más difundida. Hay que librar a nuestras iglesias de esa búsqueda de los anticuarios y también de la ignorancia de esa gente que no sabe lo que tiene porque solamente valoran la pintura. Un Goya, un Velázquez o un Greco y no un Pedro de Mena, un Gregorio Fernández o un Martínez Montañés.
Este caso saltó a la prensa hace unos años, el caso de esta imagen de José de Mora, procedente del convento de los Ángeles de Granada, a la cual pues, la prensa decía que le habían dado el cambiazo. Se la llevaron para restaurar y devolvieron una imagen contemporánea para vender la original en una feria internacional de anticuarios. No sé si fueron conscientes de este caso que duró 1 día y medio en la prensa. Imagínense lo que hubiera ocurrido si esto llegase a un Velázquez o un Goya y no una escultura de José de Mora. No puede ser que esculturas tan buenas como esta del Museo Marés sean todavía anónimas. Está claro que falta mucha bibliografía sobre la escultura española policromada, faltan muchas exposiciones, falta mucho interés por mostrarla, conocerla, difundirla e integrarla dentro de ese discurso. Acabo con una cita de Ortega y Gasset que publicó el 29 de abril de 1910 en El Imparcial y con la que yo me he sentido un poco identificado estos días trabajando esta presentación. De esta manera me encuentro perdido en un problema complicado del arte, al cual buscaré mañana solución. No hay nada tan expuesto como lanzarse a hablar de lo que no se conoce bien. Por cierto, que si no sé más de pintura, la culpa atañe al ministro de Bellas Artes, que no nos proporciona suficientes exposiciones. Muchas gracias. La siguiente comunicación, el siguiente comunicante es Isabel María Rodríguez Marco y nos va a hablar sobre el coleccionismo e historiografía de la miniatura y el pequeño retrato, flujos e intercambios en el ámbito internacional durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bueno, muchas gracias a la organización del Congreso por darme la posibilidad de presentar esta comunicación. El tema está vinculado al de mi tesis doctoral defendida recientemente con el título La exposición Miniatura Retrato en España, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte en 1916, una contribución a la historiografía del arte en España. Un trabajo historiográfico que se ha centrado también en analizar la relevancia que ha tenido la miniatura retrato en la historia del arte. En la historiografía, la palabra miniatura se ha utilizado principalmente para referirse a las miniaturas de los manuscritos iluminados de la Edad Media y el Renacimiento, pero también designa un tipo de pintura realizada con la misma técnica, aunque aplicada a obras portátiles, normalmente retratos. Estos, de muy pequeño tamaño, de unos pocos centímetros, se realizaban con la técnica del temple y la acuarela sobre marfil, vitela o papel. Por afinidad, también se incluyen dentro de los estudios sobre miniatura pequeños retratos realizados con otras técnicas como óleo sobre cobre, naipe o madera, esmaltes, dibujos y siluetas. Desde la segunda mitad del siglo XIX, numerosas exposiciones temporales tuvieron lugar en toda Europa y numerosas publicaciones también se centraron en esta disciplina de la miniatura. Les enseño aquí el listado de las exposiciones más relevantes que tuvieron lugar entre la segunda mitad del XIX y el primer tercio del siglo XX. Exposiciones que mostraban colecciones que conservaban miembros de la nobleza y la alta burguesía y que eran un inicio de construcción historiográfica de la miniatura, sobre todo con la idea de hacer la historia de la miniatura en cada nación, ¿no? En cada país. Aquí les muestro una imagen de la exposición que tuvo lugar en Bruselas en 1912, relevante porque no solo mostró miniaturas europeas, inglesas y francesas fundamentalmente, sino que también mostró piezas españolas de colecciones que hasta el momento no se habían mostrado y que en la historiografía pues, fue un hito. En mi tesis doctoral me centro en la exposición que tuvo lugar en Madrid en 1916, tomando como modelo aquellas exposiciones de Londres, París, Viena, etc., pero hubo otras en Barcelona, San Sebastián, etc. Ese interés por conocer estos pequeños retratos
como ya he adelantado, pues también tuvo su reflejo en numerosos estudios monográficos sobre la miniatura, sobre todo en Reino Unido y Francia, y catálogos de colecciones particulares. Es reseñable la figura de John Lansdowne Proper, un connoisseur volcado en la creación de su propia colección y que publicó una historia de la miniatura dirigida fundamentalmente a los coleccionistas. También destacó la figura de Joshua James Foster, miembro de la Sociedad de Anticuarios de Londres. Fue un historiador especializado en miniatura-retrato, cuyo trabajo es de gran utilidad hoy en día para el conocimiento de las colecciones que existían a finales del XIX en Reino Unido. Junto con Foster destaca la figura de George Williamson, quien formó parte del Comité Británico para la organización de la Exposición de Miniaturas de Bruselas de 1912, a la que ya he aludido. Eso demuestra la influencia que tuvo Williamson, sobre todo la buena relación que tendría con los propietarios de estas colecciones de miniaturas. Williamson fue un historiador cuya importancia he querido subrayar en esta comunicación, no solo como historiador que hizo una compilación de colecciones, sobre todo británicas, muy importantes, sino también por su relación con el coleccionista americano John Pierpont Morgan. Me parecía interesante analizar la relación, ¿no?, que existía entre los historiadores y los coleccionistas. Estos estudios, como ya he comentado, estaban muy centrados en el arte británico. Solo residualmente se dedicaron también al estudio de la miniatura francesa, de los Países Bajos, Bélgica, Alemania o Italia. Y en general la miniatura española estaba completamente ausente de estos catálogos, monografías. Solo alguna pieza concreta aparecía, pero realmente se sabía muy poco, ¿no?, del arte de la miniatura en España. En este sentido, Arturo Perera, un coleccionista español destacado de mediados del siglo XX, aludía a ese desconocimiento de Williamson de la miniatura española y comentaba del catálogo de la colección de Pierpont Morgan que había realizado Williamson. Comentaba, contiene algunas citas y referencias sobre miniatura española, pero casi sin excepción equivocadas, revelando un absoluto desconocimiento del asunto en cuanto a lo español. Bien, John Pierpont Morgan, banquero americano, se había beneficiado del asesoramiento del historiador George Williamson. Morgan fue un coleccionista del tipo que podríamos decir acumulativo, con una motivación que podría considerarse de emulación de la nobleza europea. Fue un coleccionista importantísimo que legó al Metropolitan de Nueva York sus posesiones más preciadas de orfebrería medieval y artes decorativas europeas. En su madurez vivió entre Londres y Nueva York, dedicado a comprar arte en cantidades fabulosas. Morgan adquirió casi 800 miniaturas a lo largo de su vida, una cifra que es considerable. Realizó compras, por ejemplo, a Henry Dubin y buscaba el asesoramiento de expertos y, como ya he mencionado, el caso concreto de Williamson, que en ese momento era el historiador más relevante, sobre todo en Reino Unido, dedicado a la miniatura. Y Williamson realizó el catálogo de su colección, publicado entre 1906 y 1908 en 4 volúmenes en una edición de gran lujo. Williamson había publicado poco tiempo antes una historia de la miniatura que incluía a los artistas americanos, lo cual es una novedad en la historiografía de aquel momento.
con lo cual se podría también ver aquí una cierta influencia, ¿no?, del propio Morgan, también mostrándole, ¿no?, también el interés de los miniaturistas americanos. Williamson abordó junto con las principales colecciones británicas de familias de la nobleza la del mismo John Pierpont Morgan, lo cual es un hecho destacable. Y bueno, como comento, es interesante ver esa interacción, ¿no?, entre el propio coleccionista y el historiador que está estudiando su colección. El propio Williamson le vendió alguna pieza, como un retrato que se conserva actualmente en la Morgan Library y Museum de Nueva York. La inmensa colección artística de Morgan se dispersó a su muerte. Una parte se conserva en la Morgan Library and Museum. Allí se preservan miniaturas inglesas y francesas de los siglos XVII al XIX, compradas a coleccionistas británicos, como por ejemplo estos retratos que tienen en pantalla de los reyes de Inglaterra, Carlos I y Enriqueta María, que fueron adquiridos en la venta de los bienes del marqués de Anglesey. El segundo caso que se ha querido señalar en esta comunicación es el de Philipp Rosenbach, exponente de una clase de coleccionismo erudito bastante diferente, a nuestro entender, del coleccionismo representado por la figura de Morgan. Philipp Rosenbach fue uno de los fundadores de la Rosenbach Company, junto con su hermano, un conocido librero especializado en manuscritos y obras raras. Philipp Rosenbach adquirió la colección de miniaturas del pintor británico Talbot Hughes, que había sido expuesta en la Fine Art Society de Londres en 1928. Rosenbach adquirió toda esa colección y en ese mismo año del 28 estas obras se instalaron, se expusieron en unas vitrinas en una parte que era accesible al público de la compañía de los Rosenbach. Cuando mueren los hermanos, en el año 54, se creó la Rosenbach Museum and Library de Filadelfia, que es más conocida por su colección de manuscritos y biblioteca. Pero la parte de museo también tiene mucho interés, sobre todo en este campo del pequeño retrato y la miniatura. Esta colección que había adquirido Rosenbach, la de Talbot Hughes, tiene un interés también especial porque Hughes coleccionaba indumentaria histórica. Esta colección de miniaturas habría estado vinculada con ese interés por reconstruir el pasado histórico a través de imágenes y objetos. Quizá la motivación de Rosenbach fue la de complementar los fondos bibliográficos que había reunido su hermano y que eran accesibles en la biblioteca que ellos habían reunido. Los pequeños retratos, al igual que los dibujos, las estampas, permiten recopilar en un espacio muy reducido un número significativo de imágenes que complementan los contenidos reunidos en los fondos bibliográficos. De esta manera, los pequeños retratos subrayan el discurso histórico y enriquecen e intensifican la sensación subjetiva de rememoración histórica, un concepto que fue ideado por Collingwood, un filósofo en los años 30, pero que se ha señalado por estudiosos de la historia de la indumentaria como algo a tener en cuenta en la creación de estas colecciones. En esta colección, que es muy amplia, de 457 piezas de procedencia desconocida, pues aún está todavía en proceso de investigación y que corresponden a las escuelas inglesa, francesa, italiana, y también tiene obras españolas que se dieron a conocer en una exposición en el año 88 de manera monográfica y que, como digo, está todavía en proceso de investigación y catalogación,
pero que es interesante porque realmente no se conservan demasiados retratos españoles, por ejemplo, del siglo XVI o del XVII. Como conclusión, con el análisis de estas dos colecciones tan diferentes, se observa que las motivaciones personales de los coleccionistas son muy distintas, muy diversas, y suponen un campo de investigación que puede contribuir a calibrar mejor la verdadera relevancia de las colecciones, entendiéndolas en su contexto de formación. Y además se vislumbran cuestiones que pueden ser exploradas, como la red de influencia que pudo crearse en esas exposiciones que tuvieron lugar entre el 19 y el 20, por ejemplo, en la de Bruselas del año 12, en la que participó una comisión española, en la que se incluían coleccionistas como Luis de Ezpeleta o Joaquín Ezquerra del Vallo, el gran estudioso de la miniatura retrato en España. Y también intentar explorar si piezas de esas colecciones después de esas exposiciones pues, pasaron al mercado del arte, un tema que ya señaló Dimitra Guzko con su tesis doctoral sobre las exposiciones de los amigos del arte. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. La siguiente comunicación corre a cargo de Noelia Esparcia Blanco y el título es El patrimonio desplazado y descontextualizado del Panteón de Agripa en las intervenciones del siglo XVIII, dispersión y recepción de los capiteles del ático en las distintas colecciones museísticas. ¿Se escucha? Sí. Nada, pues en primer lugar agradecer al comité científico, al comité organizador de este congreso por aceptar mi propuesta. Y bueno, como bien reza el título de mi intervención, vamos a hablar de la recepción de los capiteles que decoraban el ático original del Panteón en los distintos museos europeos. Pero antes de hablar de esta recepción, ¿no? Lo primero vamos a ver cómo se dispersaron y cómo llegaron a esas colecciones, ¿no? Para ello nos tenemos que situar en el siglo XVIII, en las numerosas intervenciones que hubo en el Panteón, en concreto en 1747, cuando se decidió desmantelar todos los materiales originales de este ático para hacer uno nuevo. Aquí vemos a través de esta pintura de Giovanni Panini pues, cómo era ese ático original, con esa decoración en mármoles de colores, con esas pilastras, y en concreto también podemos ver pues, esos capiteles, que es lo que a nosotros nos va a interesar. Aquí todavía lo vemos en más detalle, con este estudio tan minucioso de Piranesi, y también, como digo, pues esos detalles en estos capiteles de los cuales vamos a tratar. Los materiales sobrevivientes a este ático se almacenaron en una de las salas del Panteón, y es a partir de aquí cuando se empiezan a dispersar. Se dispersan a través de distintos saqueos, distintos robos, luego también a través de la reutilización de estos materiales en otros edificios, y luego la que más nos va a interesar a nosotros es cómo se dispersan a través de la compraventa de antigüedades, ¿no? Del coleccionismo. De tal manera que nos encontramos un poco con este panorama. Nos encontramos con que los 64 capiteles que decoraban ese ático, pues al final, se ha descolocado un poco la diapositiva, pero bueno, como esos 64 capiteles, pues en concreto 17 se pararon en estos museos, 18 si contamos con el de la Royal Academy, pero como no hay más referencia, ni siquiera el propio museo pues, da ninguna noticia de que ese capitel esté ahí, pues lo tomamos un poco en interrogante, merecería una investigación aparte, pero bueno, por ejemplo, vemos que en el Palacio de Klinicke, en Potsdam, pues es la colección que más capiteles tiene, y en comparación con el museo, con el antiguo Museo Lateranense de Roma, ¿no? Como al final pues solo pudo adquirir 2 capiteles y bueno, el resto quedan recogidos en el Museo Británico, el Museo de Sons,
Y del primer museo que vamos a hablar es precisamente del Museo Británico y de la compleja recepción que tuvieron los capiteles. Es uno de los primeros museos que adquiere estos capiteles en 1805, pero a partir de su incorporación no tenemos más datos hasta el siglo XX, en concreto en un catálogo de 1904, cuando por primera vez se catalogan y se les da un número de inventario. Entonces, para ver un poco qué pudo pasar durante todo este siglo, hemos recurrido un poco pues, a las imágenes, en concreto la primera musealización que nos encontramos de este capitel aparece en esta fotografía de 1905 de una de las nuevas salas que abrieron en el Museo Británico en torno a mediados del siglo XIX para ampliar un poco esa colección y poder exponer piezas de arte romano. Entonces, nos vamos un poquito atrás en el tiempo debido a que queríamos verificar si cuando se abrió esta nueva sala en el Museo Británico, si realmente se expuso al menos este capitel que sí que aparece en 1905 y podemos comprobar cómo no aparece en esas paredes ninguno de los fragmentos arquitectónicos que veíamos en la imagen anterior, ni el propio capitel. Sin embargo, avanzando en el siglo XX, 1931, vemos cómo claramente el capitel sigue estando expuesto. Por tanto, ¿cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Pues si la primera referencia que tenemos de catalogación es en 1904 y la primera musealización es en 1905, seguramente estos capiteles, cuando entraron a la colección del Museo Británico, pues permanecían en los almacenes, seguramente por falta de espacio, por preferencia por exponer pues, otras piezas como las esculturas, y no sería hasta su recuperación en el siglo XX, hasta esta ampliación de espacios, que finalmente pues, se musealizó. Con todo ello pues, pasa casi un siglo, lo cual es casi pues, muy llamativo, cuanto menos. La siguiente colección de la que vamos a hablar es la Casa Museo de Johnson, en Londres. Esta casa museo realizada por este arquitecto inglés, por Johnson, que al final adquirió un único capitel del Panteón en una subasta en 1823. Y es también muy curioso porque el capitel aparece en una fecha anterior a su adquisición, es decir, en 1811, formando parte de la colección. En concreto aparece en estas dos pinturas que está representada en la sala más importante del museo, y aparece el capitel representado en la esquina inferior derecha. Aparece las dos pinturas en la misma localización, como digo, antes de que fuera adquirido. Quizás nos estaba indicando un poco el interés que tenía Johnson en adquirir este capitel. Con todo, sabemos que finalmente fue expuesto en esta sala, no en la localización que hemos visto antes, sino justo en la parte de arriba, justo debajo de las arcadas de esa cúpula, de esa bóveda. Y luego también es muy curioso porque estas ilustraciones, en concreto la de la derecha, aparecen en los numerosos catálogos que se fueron publicando de la colección de Johnson, y que, sin embargo, a pesar de que fueron redactados por el mismo arquitecto, no aparece ninguna referencia textual de que el capitel pertenecía a esa colección, lo cual sigue siendo muy llamativo porque sí que aparece, sin embargo, que en la colección había una copia, un yeso, un molde de uno de los relieves que decoraban el pórtico del Panteón. Es decir, el arquitecto prefirió destacar que tenía una copia en vez de una obra original del Panteón, lo cual, pues, como digo, también es bastante contradictorio y a la vez que llamativo. El siguiente museo es el antiguo Museo Lateranense del Vaticano, con esa adquisición de dos capiteles. Sabemos exactamente cuándo fueron comprados por el superintendente de antigüedades de ese momento, en 1780, y fueron introducidos a la colección en 1838 aproximadamente,
pero no fueron expuestos hasta 1854, fecha en la que se inauguraría ese museo lateranense. Por tanto, tenemos ahí un vacío en el cual pues, no sabemos exactamente qué pasó con los capiteles, pero seguramente también pues, permanecieran almacenados hasta la apertura de este museo. De nuevo, tenemos que mirar otra vez a las imágenes, a la fotografía en concreto, para ver exactamente dónde fueron expuestos y si realmente fueron musealizados en este museo lateranense. Y efectivamente nos encontramos en concreto en esta fotografía de finales del siglo XIX, que fueron expuestos en la sala segunda de este museo, y también tenemos un vacío tanto los catálogos como las guías de viaje, que de hecho pues, destacaban las piezas más importantes y las salas más importantes de este museo, y también tenemos un vacío en la cita y en la presencia de estos dos capiteles. Aquí lo vemos un poquito más en detalle, cómo pasaron prácticamente desapercibidos, están literalmente encajados en una pared junto con otros fragmentos arquitectónicos, junto con otros relieves, y si no se mencionaba ningún texto, pues estos pudieron tender a pasar bastante desapercibidos. El último museo del que vamos a hablar es este Palacio de Glienicke en Potsdam, el cual hemos dicho que era la colección que más capiteles adquirió, en concreto por el príncipe Carlos de Prusia, en torno a 1824, justo cuando estaba realizando su viaje a Italia, donde seguramente los adquirió para este palacio que también mandó construir. Sabemos que en torno a 1850 se empezaron a reintegrar en los muros de este pabellón cubierto en el jardín interior del palacio esos fragmentos arquitectónicos. Seguramente en esta fecha pues empezarán a exponer esos capiteles en los muros, pero sabemos que ya en 1885, gracias a un catálogo, estos ya estaban expuestos. Con todo, a pesar de que sea la colección que más capiteles adquirió, son los que peor estado de conservación presentan. Esto puede deberse a dos motivos principales. El primero, porque lo estamos viendo, que estuvieron expuestos en el exterior, con todo lo que ello conlleva, es decir, estaban expuestos a las inclemencias del tiempo. Y luego también porque no solo fueron expuestos en este palacio, sino que también fueron movidos, fueron arrancados de los muros y llevados a otro palacio cerca de Berlín para posteriormente volver a este palacio. Por tanto, por el paso del tiempo y también por estos traslados, pues seguramente se deba a ese peor estado de conservación que el resto de capiteles. Ya para finalizar, hemos visto un recorrido muy rápido, todas estas recepciones de los capiteles que han tenido los distintos museos. Hemos visto sobre todo la falta de datos que hay en el siglo XIX, empieza ya a aparecer algún tipo de dato en algún catálogo a finales del XIX, incluso ya a principios del XX. Hemos visto también su musealización complicada, muy relacionada con el siglo XIX, es decir, ese afán de coleccionismo, esa aglomeración de piezas, pasando los capiteles muy desapercibidos, lo cual no deja de ser llamativo, ya que pertenecían a un monumento bien admirado por todos los visitantes y desde luego pues como al final se descontextualizan estas colecciones y pasan pues casi totalmente desapercibidos. Y nada, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Covadonga. Bueno, la última comunicación de la tarde corre a cargo de Covadonga Pérez Yagüet y el título es Depósitos y resignificaciones, circulación y destino del arte. Buenas tardes. Bueno, lo primero me voy a poner el tiempo, que basta que soy la última para no reteneros de más. Y nada, sin más dilación, arranco. De todas formas, como comentábamos antes, cualquier pregunta, como son 3 días de congreso, para no alargar la sesión de hoy, estoy a vuestra disposición después.
Bueno, lo primero de todo, considerar un poco los traslados de la obra y su contexto como una parte fundamental para la lectura y la historia de las propias obras mismas. En este sentido, es conocida la diáspora de patrimonio español en finales del XIX, intensificada a principios del XX, pero sobre todo por una concatenación de causas. Tengo aquí este panfleto interminable, digamos, para destacar el hecho de que la legislación o el aparato jurídico, cuando se pone manos a la obra, a documentar, a declarar con el fin de proteger y a estimar medidas oportunas, es verdad que es demasiado tarde a veces. A esto se une también una falta de valoración hacia los bienes en su lugar de origen y el desarrollo de un hambriento mercado del arte que ya hemos visto con esos grandes coleccionistas donde, bueno, al fin y al cabo, desde finales del XIX, como preludio de esos primeros inicios del XX, con ejemplos como la fiebre por Sorolla a partir de la exposición de la Hispanic, esos magnates americanos o nuevos ricos afloraron y también figuras intermediarias, como el caso de Roland de Nolder. En el caso de Nolder, afortunadamente, aunque sí que es verdad que hay ventas por otro lado y transacciones un poquito más difíciles de rastrear, contamos con los cuadernos de ventas que además están digitalizados gracias al Getty Institute. En este sentido, si consultamos el primero de los cuadernos, del que formaban parte estas dos imágenes, podemos ver algunos de los primeros nombres de, primero, artistas contemporáneos, porque ya hemos visto que la fiebre y ese mercado del arte se centra también en artistas de origen hispano, aunque luego más adelante ese desinterés inicial llega pues, a ese Spanish craze del que hablábamos anteriormente, ¿no? En cuanto a la frecuencia en cuadernos sucesivos, si bien en el primero tenemos a un Eduardo Zamacois apareciendo con esta obra que ahora se encuentra en el Clark Institute, es verdad que luego nombres como los de Martín Rico, Domingo Muñoz, Antonio Casanova, Emilio Sala, Sánchez Perrier serán muy habituales. Hablo todavía de contemporáneos. Aquí voy a pasar un poquito rápido, pero para que veáis un poco el tipo de obras que salían a mercado. No he querido meter las obras de hispanismo como tal o de lo que se entendía un poquito más, ¿cómo decir? Lo que es un poquito tópico como lo hispánico. Y en este caso tampoco esas vistas de Venecia, que también son un poco lo que más movieron el mercado, pues Martín Rico y Sánchez Perrier, que en este caso vemos obras de los dos, que podrían ser de uno o del otro, ¿no? Es decir, que tienen esa esencia formal y esas características comunes. En cuadernos, si nos vamos ya más adelante, es cierto que afloran estos nombres con mucha más frecuencia. En lugar de detenernos, de todas formas, a analizar las causas de la dispersión de este tipo de obras o del carácter quizá a veces cuestionable de esas transacciones, había traído a colación, sobre todo, pensar un poco en qué se ha venido haciendo después de esa diáspora y qué es lo que está en nuestras manos para hacer a raíz de ello, ¿no? Como ese problema arrastrado que podemos hacer a continuación. Que las tristes consecuencias ya sabemos pues, que son daños en la conservación, arrancar a los bienes como tal de su contexto, con la conducente pérdida de información de los mismos, etc. Y traía para ello bueno, un ejemplo de estos coleccionistas o magnates americanos y la caricaturización de ese traslado de obras, ¿no? A través del Atlántico, con el caso de Avery. Y un poquito hablar de esas causas de dispersión que hablaba al principio. Traía como solución, o por lo menos como herramienta de reparación histórica, la propuesta de los depósitos, ¿no? Un sentido práctico, por un lado, que es el que tienen, pero no como único acicate. En primer lugar, limitado a los propios almacenes. Veíamos ahora con la intervención de Noelia, por ejemplo, que no todo lo que se tiene se puede exponer o se tarda en exponer, ¿no? Y, de hecho, hay muchas obras que son dañadas por medidas de conservación preventiva que no se tienen en mente, como el hecho de rotar las colecciones, ¿no? Que ahora es un punto bastante evidente, pero quizá en otro momento no. En cuanto a esos depósitos, por ejemplo, en el caso del Prado, se han realizado desde el siglo XIX y, de hecho, hay muchos museos y salas que se alimentan en un grueso importante de sus colecciones de estos depósitos. Es el caso, por ejemplo, del MOVAG, un museo provincial en Alicante, de la sala de depósitos del Víctor Balaguer, también así de exposiciones que giran en torno a esa política de depósitos, como la del Bellas Artes de Asturias hace poquito. Y bueno, ya que estamos en Burgos también, ¿por qué no hablar de depósitos del Prado, pues como obras en el Marceliano Santa María, ¿verdad?
Más allá de eso, hay un cambio importante y es que también se alimentan de las colecciones del Prado no solo museos españoles, sino embajadas y lugares donde juegan un papel de representatividad, además de descongestionar esos almacenes inabarcables, ¿no? Esta disgregación es una cuestión de largo recorrido y fruto de ese trabajo que se empieza un poquito más tarde, hemos dicho que Depósitos empieza en el 19, pero en realidad hasta la segunda mitad del 20, que se trabaja en esa revisión sistematizada de política de depósitos, se fueron publicando los resultados en lo que se llamaba el Prado disperso del Boletín del Prado, que luego hoy de hecho conocemos desde el año 22 como Prado extendido, ¿no? Ese cambio de denominación también tiene esa intención que debería ser la dinámica general y que consiste pues, en apostar, por un lado, por una puesta a disposición al público de las obras, pero garantizando su conservación y enmarcadas en una gestión transparente por parte del Prado, ¿no? Porque el trabajo también significativo en este sentido es la parte de documentación y de puesta al servicio de la procedencia de las obras, cómo están y dónde. En ocasiones, de hecho, la política de depósitos logra recuperar por completo, bueno, aquí tenía un código deontológico del ICOM donde se habla de reconstituir ese historial o ese pasado de la pieza, procedencia, etcétera, y nada, pues más de 3.000 obras distribuidas en 280 instituciones dentro de España y también en el extranjero en embajadas. A propósito de un ejemplo que supuso una total recuperación de una obra de arte, destaca el caso del reciente Comuneros de Castilla de Planella, que es un lienzo de más de 7 metros de largo, casi 5 de alto, que se presentó en la Exposición Nacional del 87 y fue premiado con medalla de segunda clase. Os traía también el estado previo a esta restauración que tuvo lugar en el año 2022 para que veamos hasta qué punto, claro, con todo lo que fue la historia detrás de la obra, una vez adquirida por el Estado, en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona depositada, haciendo como criterio para este depósito o tomando como criterio el lugar de procedencia del autor en vez de la temática como es el depósito actual. Después pasó al Ayuntamiento de Barcelona en 1906 y más adelante al Museo de Arte de Cataluña. Y después, por orden ministerial, en el 86 se levantó el depósito, almacenándose enrollado y de ahí que tengamos esas grandes franjas de pérdida pictórica que luego, gracias a la documentación de la obra, a fotografías cuando estaba en mejor estado, se ha podido llegar a restaurar con este gran proyecto, ¿no? Y además tener en cuenta que ahora está dispuesto ya no solo a disposición del público general, además de haberlo recuperado, sino junto con esta obra de Piccolo, que en este caso es un depósito también, pero de la colección BBVA, y es interesante porque en el momento en el que se expone en la Exposición Nacional de Bellas Artes, la crítica compara ambos cuadros por coincidir en temática, entonces reconstruimos un poquito más la mirada y la forma de acercarnos a la obra, si podemos compararlo también y reconstruir esa presentación en la Nacional de Bellas Artes. Más allá de eso, tenía por aquí otras obras o casos de depósitos, como el Nerón y Seneca de Eduardo Barrón. En este caso, fue depositada mucho tiempo en Córdoba por considerar el origen del filósofo para el destino elegido, aunque luego se replantea y actualmente se encuentra en las Bellas Artes de Zamora, aludiendo en este caso a la procedencia del escultor y no a la de Séneca, ¿no? Otro ejemplo de obra de Barrón, también en el mismo museo. Y luego traía ejemplos de obras que cuando tienen esa idoneidad de depósito son consideradas casi como si llevaran allí toda la vida, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, del yacente de Gregorio Fernández en el Museo Nacional de Escultura o la Madalena Penitente de Mena, que también es un depósito del Prado en el mismo museo. Otro depósito interesante, pues este otro en el Museo de América, ¿no? Que también identificamos porque ha sido muy sonada y además de estas obras que se han replanteado sobre cómo denominarlas, etcétera, y nos suena y la identificamos como Museo de América, aunque forme parte de la colección del Prado y sea depósito, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de recuperación y de puesta al servicio y al acceso público es el de Amor y Trabajo de Montserrat, que fue restaurado para participar en Arte y Transformaciones Sociales, la exposición del Prado dedicada a finales del 19, principios del 20, y fue luego prestado al Museo Etnográfico de Castilla y León, prestado, que no depósito, aunque actualmente sí que está como depósito y con acceso a la obra, aprovechando que se ha recuperado y restaurado, pues tiene
el mejor de los sentidos. Luego, en otros casos, también hay depósitos que sirven de complemento para las colecciones, como el estudio de la sillería de Andrés de Nájera de Jadraque, un pintor vallisoletano, cuya representación de la sillería de San Benito dialoga con la misma obra en la que se representa con el estudio recolectando composiciones de pinturas de historia, como con la obra depositada en el Senado. La obra, además, muestra esa práctica de pintores decimonónicos por ese afán de estudiar obras y ensamblar una composición, dando mayor verosimilitud con ese tipo de obras, ¿no? Conocemos también la marcha, por supuesto, de las pinturas de San Baudelio de Berlanga, y ahora vamos a atender a viajes en sentido contrario, es decir, que no vienen de fuera al territorio nacional, que vienen de fuera efectivamente al territorio nacional. Conviene hablar en este caso, por lo tanto, no tanto de idas, sino de vueltas, aunque el primer desplazamiento esté un poquito más alejado en el tiempo. Tampoco me voy a detener porque seguro que hay intervenciones que trabajan un poquito en ese aspecto, pero bueno, a grandes rasgos quería plantearos la manera en la que esto está expuesto ahora como repartido, y es que este depósito del Metropolitan, si ha tenido un sentido de reparación histórica, cómo se ha expuesto, porque tampoco han vuelto al lugar de procedencia, en la provincia de Soria, están en el Museo del Prado, pero lo están contextualizados, porque es decir, que desde la propia museografía se atiende a ese pasado histórico y a esa presencia previa en San Baudelio de Berlanga, propiamente dicho. Bueno, traía aquí, por supuesto, el tema de Fuentidueña, que también, como va a salir más veces, tampoco me voy a detener en exceso. Y cómo no iba a hablar también de esta diáspora, ¿no? Y de la catedral, de la reja de la Catedral de Valladolid, que sirve de telón de fondo habitualmente en Navidad en el Metropolitan. También ha salido antes el San Jerónimo del Greco, que estuvo en la Catedral de Valladolid. Y bueno, insistir en que la novedad de destino, con o sin intención de reparación histórica, no siempre implica movimientos transfronterizos. A veces ni siquiera implican grandes distancias. Los depósitos entre instituciones vemos que están a la orden del día al revisar las colecciones y su óptima contextualización. Y esa línea divisoria, por ejemplo, que se seleccionó para separar las colecciones del Prado y del Reina, también se ponen en entredicho. Es decir, desde el establecimiento de la muerte de Picasso como punto de separación, luego se ha revisitado porque separaba a pintores autores que quizá formaban parte de la misma generación, dificultando un poquito una visión más de conjunto que es más agradecida. Y de hecho, con un Real Decreto en el 16 se revisó, al igual que se revisan los depósitos y su idoneidad. También, como otro ejemplo de herramienta de reparación histórica cuando no es posible el depósito, tenemos el caso de los préstamos en exposición temporal. En este caso, os traía aquí el ejemplo de las obras de la Free Collection en las salas del Museo del Prado. Vale. En el caso del Museo del Prado, y que en todo caso, pues, si lo reducimos a la mínima expresión, sí que es una práctica esencialmente la misma, en el sentido de una obra que vuelve y cuya estancia constituye pues, una forma de reparación de ese daño que supuso su marcha, ¿no? Aunque no sea una cura completa de esa herida, se asume el viaje que tuvo y que acarrea y se explica y contextualiza, que es un poco el punto. Más allá de eso, buena parte de este patrimonio pasó de aquellas colecciones privadas reservadas a unos pocos privilegiados para formar parte de museos, como ya hemos ido viendo en intervenciones anteriores, y desde las que lo más provechoso quizás sea trabajar desde varias temporalidades, como lo hacen las secciones de este congreso, volviendo la vista al pasado, trayéndola al presente, si no forma parte del relato de la misma obra, contextualizando el camino que han llevado hasta estar donde estén ahora. Y también, por supuesto, sin olvidar trabajar con vistas a futuro, porque el aliciente de asegurar la pervivencia de estas obras, no solo en su conservación, sino también en lo que a la lectura de las mismas se refiere, aparece como con una perspectiva nueva de trabajo que se está llevando a cabo en este congreso, de potencial para multiplicar las posibilidades de lectura de las mismas, y proponemos pues eso, seguir los pasos de las mismas, contextualizarlas, difundir las etapas de su viaje hasta el destino actual, que no necesariamente es el final, y discernir las formas de remendar ese desgarro histórico. Además de trazar posibilidades, se pueden impulsar y subrayar acciones que contextualicen, rastreen las obras y reflexionar sobre las medidas y los resultados de estos ejemplos y estas herramientas, ¿no? Únicamente, pues nada, traíamos a colación no solo la acción misma del depósito, sino todo ese trabajo detrás de reflexión, de trabajo riguroso, revisado y crítico,
y que terminar diciendo pues, que es responsabilidad de museos, de investigadores, descifrar ese pasado con vías a una reparación histórica, o al menos, si no restituciones, porque no siempre son la cura para todos los males, ¿no? Tenemos ejemplos como los de Pero Rico, antes veíamos la Inmaculada de los Venerables, aunque tardó un poquito, pero siendo fieles a la historia de detrás, hay que ser consecuentes con el pasado, con vistas a presente y a futuro. Y para ello, esa labor de transparente documentación con ejemplos de buenas prácticas como los del Prado para la puesta a disposición es esencial. Así que nada, contribuía con esta intervención a alimentar un poquito este debate sobre el destino del arte cuando se desplaza y reflexionar sobre la vida detrás de las obras, de la que los movimientos, los espacios que habitan y cómo se relacionan con los ojos que la miran tienen mucho que aportar, y repensamos en este caso su lugar en la memoria colectiva desde el presente. Así que no os entretengo más y muchísimas gracias. Bueno, para acabar la jornada queda la visita a la catedral. Aquellos que puedan acercarse por sus medios, pues se lo agradecemos, y los que no, pues que el autobús estará puesto al lado del asador Azofra. Puerta de Santa María. Bueno, para entrar hay que quedar en la Puerta de Santa María. En el arco, vamos, ¿no? En la puerta. A los pies de la catedral.